Listen, asistencia no va a valer, ¿no? No. Ya. Bien, vamos a ver lo que viene a ser nuestra unidad número 1, las teorías del desarrollo económico. Para ello, nosotros durante esta unidad lo que vamos a analizar es, por supuesto, este concepto que es tan importante como es el desarrollo. Vamos a hacer una pequeña comparación con lo que es el crecimiento para ver las características y diferencias, por sobre todo, entre ambos conceptos que son muy utilizados precisamente para poder designar o poder ver o comparar un grupo de países en cuanto al grado precisamente de desarrollo que tengan. Luego analizaremos lo que viene a ser la teoría clásica de Adam Smith, la teoría ortodoxa del desarrollo, la heterodoxa, y finalmente vamos a analizar lo que es la teoría del desarrollo sostenible propiamente dicha. Digo, vamos a iniciar con el tratamiento de lo que es esta teoría del desarrollo sostenible, porque durante prácticamente el resto de las unidades nosotros vamos a poder precisamente analizar y vamos a poder comprender esta condición. En este sentido, es que ustedes van a tener acceso precisamente a esa información en las diferentes unidades. Es decir, si bien lo vamos a empezar a tocar en la unidad número 1, se va a reforzar, se va a ampliar, se va a detallar este aprendizaje en las diferentes unidades. ¿Qué es desarrollo como tal? No es otra cosa que lograr la satisfacción de las necesidades de un ser humano. Está, cuando decíamos precisamente del tema de desarrollo, decíamos que este está vinculado con conceptos como, por ejemplo, progreso, riqueza, evolución y crecimiento. De repente, con este último, sea el concepto con el cual prácticamente haya una mayor similitud o que haya una mayor, este, incluso, confusión, porque en muchos países durante mucho tiempo se lograba y se medía, incluso se llegaba a determinar si un país tenía un mayor o menor grado de desarrollo en comparación con otros, en función precisamente al tema del crecimiento económico. Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo, hablamos de un concepto que es mucho más amplio, que es mucho más detallista, es realmente más amplio en el sentido de decir que el crecimiento económico lo que hace es un análisis de las condiciones económicas que tiene precisamente un determinado país. En este sentido, se mide a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto. En cambio, cuando nosotros hablamos del desarrollo como tal, o desarrollo económico, vamos precisamente a decir que este está con una amplia relación con lo que viene a ser con el tema humano y con el tema social. Decimos que el desarrollo económico incluso está relacionado con lo que viene a ser el desarrollo sostenible, de tal forma que el desarrollo tiene tres grandes pilares que luego también vamos a ir detallando cada vez más. Estos tres grandes pilares es el crecimiento, el tema económico, el tema social y el tema, por supuesto, ambiental. Esta trilogía de estas tres dimensiones hacen y garantizan que los países que hayan implementado este tipo de políticas mejoren sus condiciones o su calidad de vida por sobre todo. De tal forma que cuando nosotros hablamos precisamente de desarrollo, hablamos precisamente de un proceso en el cual la población de esta ciudad, de este departamento, de este país, mejoren sus condiciones de vida. ¿Qué país será el que tiene el mayor grado de desarrollo? Pues será aquel que cumpla o que llegue a satisfacer las principales necesidades en cuanto al desarrollo humano sostenible que tiene su población. Es decir, que tenga acceso a educación, salud, eh, bienestar, que tenga una buena economía y otros. Es decir, que esto es mucho más amplio, es mucho más complejo que simplemente llegar a medir los bienes y servicios que se brinda en un determinado país. De tal forma que cuando nosotros hablamos de desarrollo, precisamente debemos decir de que este debe ser mirado desde un punto multidimensional, en el sentido de que precisamente la actuación del ámbito social, del ámbito ambiental más la parte económica deben de posibilitar precisamente a estas naciones, a estos países, mejorar sus indicadores que son importantes, como viene a ser, por ejemplo, el índice de desarrollo humano,
el famoso índice de Gini, que mide las desigualdades en cuanto a pobreza, en cuanto a otros elementos que son indispensables para poder medir precisamente si la población de determinado país tiene un menor grado de desarrollo en comparación con otros. De tal forma que lo que vamos a empezar a analizar a partir de ahora es precisamente cómo el impacto que ha generado precisamente, en este caso, nuestra revolución industrial, la revolución industrial. Ustedes saben, me imagino que recuerdan, porque lo han visto ustedes en colegio, que la revolución industrial, que empieza en 1750, tiene un impacto desde el punto de vista a nivel de país y a nivel de concentración humana. A nivel de concentración humana, la revolución industrial logra precisamente que pasemos de tener 2.000 millones de habitantes a prácticamente 8.000 millones de habitantes en 250 años de revolución industrial. Ese es el primer impacto que se tiene. El segundo impacto que se tiene producto de la revolución industrial está vinculado de manera directa precisamente con el tema del desarrollo. Es decir, que antes de la revolución industrial todos los países tenían el mismo grado de desarrollo. No existían diferencias prácticamente entre uno y otro país. A partir de la revolución industrial, cuando se implementan todas las innovaciones, es que se empieza a ver una gran diferenciación entre unos y otros países. Por supuesto, los países que implementan todas las innovaciones, toda la tecnología de la revolución industrial, hoy en día son denominados países desarrollados, ¿no es cierto? Es decir, aquellos países que tienen cierta hegemonía a nivel económico y también a nivel de calidad de vida. En cambio, nosotros como país latinoamericano, país tercermundista, nos hemos quedado precisamente como un país en el subdesarrollo, ¿ok? Nosotros somos un país con un subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no hemos implementado la tecnología, tenemos cierto retraso productivo, dependemos económicamente prácticamente de todo para, si nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de construir un puente relativamente grande o relativamente costoso porque no contamos con los recursos económicos suficientes para ello. Entonces dependemos de que el Banco Mundial, de que el Banco Interamericano de Desarrollo y otros financiadores presten plata para la construcción de una carretera, de un puente o de alguna infraestructura relativamente grande en cuanto al tema del desarrollo del capital social a nivel de un país. Y por supuesto tenemos que mencionar de que en los últimos 30 años hay una corriente de los llamados tigres de Asia que han empezado a despegarse, como quien dice, de una manera vertiginosa y están de ida precisamente a rumbo a lo que viene a ser, a tratar de alcanzar a este primer grupo de países desarrollados, como viene a ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, considerados los primeros países desarrollados. Adicional a eso, ¿qué es lo que vamos a ver en estas diferentes teorías? Cuando se genera todo esto y empieza a ver, y el mundo empieza a descubrir que existe una cierta diferenciación entre lo que viene a ser, en este caso, un país desarrollado y un subdesarrollado, es que existen diversas corrientes, diversos economistas, investigadores, a explicar, tratan, o por lo menos hacen un análisis del por qué existen países que están acá, por qué y cuáles son las condiciones que están haciendo para que los países como China, países como Taiwán y otros, que son precisamente los llamados los tigres de Asia, están en un rápido escalada, como quien dice, hacia alcanzar este primer grupo. ¿Qué es lo que, primero estas corrientes o estas teorías lo que hacen es explicar el por qué se da estos fenómenos, por qué el desarrollo y por qué el subdesarrollo? Adicional a eso de buscar una explicación a estos fenómenos, lo que hacen también es buscar una interpretación del mismo y buscar algo así como una recomendación, así como una receta de cocina para que los países subdesarrollados puedan implementar con el objetivo de que en un determinado tiempo estos se conviertan o por lo menos intenten llegar a ser desarrollados. De ahí que tratando precisamente de buscar
esa recomendación, esa receta de cocina, es que aparece la teoría clásica, la ortodoxa, la heterodoxa y, por supuesto, la teoría del desarrollo sostenible. ¿Qué implica la teoría clásica? Habíamos mencionado que la teoría clásica es desarrollada precisamente por uno de sus grandes exponentes, que es Adam Smith. Adam Smith menciona precisamente que el desarrollo, que el crecimiento de las naciones, que alcanzar el desarrollo por parte de las naciones es un proceso endógeno, es circular y es acumulativo, y que es necesario precisamente que se desarrolle un proceso de transformación estructural que permita, en este caso, la acumulación de capital, la acumulación de riqueza, la acumulación precisamente de las condiciones necesarias para que un país mejore sus condiciones, mejore y alcance ciertos estándares. De tal forma que esta expansión del mercado, que esta acumulación de riqueza genere empleo, genere mejores condiciones, genere bienestar, se pueda alcanzar una mayor productividad, pero por sobre todo se pueda precisamente generar las condiciones necesarias para que las personas de un determinado país puedan satisfacer sus principales necesidades, entre ellas, por supuesto, la de vestimenta y la de alimento, que son las más, y la de un empleo digno, que son las más siempre las más importantes. Entonces, lo que nos dice esta teoría clásica de Adam Smith es precisamente nos dice que se deben de generar las condiciones necesarias para poder extraer los recursos naturales de una forma eficiente. Esta extracción de estos recursos naturales va a generar las condiciones necesarias para generar riqueza. Según Adam Smith, el desarrollo antes o inicialmente se medía precisamente cuando se identificaba la riqueza potencial que podía llegar a tener un país. ¿Y qué es riqueza? Es simplemente una situación potencial óptima que se puede llegar a alcanzar en el caso de que un país pueda precisamente organizarse de una forma natural, de tal forma que absolutamente nada obstaculizara un aprovechamiento óptimo de los recursos que se disponen. ¿Por qué mencionamos el tema del aprovechamiento de los recursos? No se olviden de que esto que en lo que nosotros estábamos hablando con el tema de la revolución industrial, esto se logra precisamente porque en su debido momento los países desarrollados lo que hacen es precisamente utilizar o aprovechar los recursos que se disponía en su momento, como es, por ejemplo, el hierro y el carbón. Estos dos elementos potencian lo que viene a ser la industria siderúrgica, de tal forma que aparecen los primeros inventos, el primer telar, y la industria empieza a tecnificarse. Y pasamos de producir de forma artesanal y manual a una producción industrial. Y todo eso se debe gracias precisamente al tema de la explotación de los recursos naturales. Con el carbón, por ejemplo, empezamos a trabajar y empiezan las innovaciones, los inventos, aparece el motor de explosión, aparecen los primeros automóviles, aparecen, por supuesto, el primer avión, incluso el ferrocarril, incluso la misma industria, gracias a la explotación o al uso del carbón, precisamente empieza a tecnificarse y empieza a hablarse de un proceso de tecnificación y cadenas de montaje, y entre otros. De tal forma que la utilización o el aprovechamiento de los recursos naturales es realmente importantísimo para el desarrollo de una región. ¿Ok? También Smith menciona el poder que tiene el Estado, es decir, en este caso, los gobiernos. Estos últimos tienen que desempeñar un papel indispensable e importantísimo, no solamente en la generación o delineamiento de las estrategias de desarrollo, sino también tiene un papel indispensable e importantísimo precisamente para la implementación de estas teorías, para que podamos reducir la pobreza, para generar las condiciones para que los individuos que forman parte de un determinado país pues alcancen o cubran sus necesidades básicas para alcanzar una mejor calidad de vida. Vamos a empezar a hablar un poquito de la diferencia entre la teoría ortodoxa y heterodoxa. Estos dos conceptos, principalmente esta primera,
se está muy relacionada, y es probable que ustedes ya la hayan escuchado, cuando se habla mucho, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de las corrientes tradicionales o tradicionalistas, como quieran llamarlo, de tal forma que, eh, si se puede decir así, la corriente clásica o la neoclásica, la teoría de la, en este caso, de lo que viene a ser en este caso de la modernización, nacen bajo esta, precisamente bajo esta corriente, o la corriente que precisamente genera por Amartya Sen, que habla acerca de las libertades individuales que se tienen que tener en los países para que sean los individuos quienes lleven a cabo precisamente los principales procesos de transformación, innovación y mejora de los procesos industriales y económicos, de tal forma que se generen las condiciones para que la población tenga mejores recursos, mejores condiciones y viva de una mejor manera. En cambio, la heterodoxa, hetero significa, por supuesto, diferente, ¿no es cierto? Entonces, empieza a, precisamente en los años 40, cuando Keynes aparece en escena, y finalmente en los años 50, cuando la CEPAL aparece con el famoso estructuralista o el estructuralismo, y cambian la forma precisamente, cambian el consentimiento, la forma de poder analizar precisamente el tema del bienestar, de poder precisamente ver cómo los países subdesarrollados pueden alcanzar una mejores condiciones, y cómo la población de estos países pues finalmente puedan acceder a una vida mucho más digna. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar precisamente en este apartado. ¿Qué es el enfoque de la modernización? Primero, este nace en 1945 y prácticamente 20 años después desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque hay nuevas corrientes, porque hay nuevos, en este caso, nuevas investigaciones que le dan una mayor realce. ¿Cuándo y por qué se genera esto? De alguna manera se genera ante ese conflicto bélico que estuvo a punto de suceder durante este periodo con la llamada Guerra Fría, en la cual prácticamente no solamente había una pelea por ser o tener una mayor hegemonía en el mercado mundial entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, sino también habían grandes aportes y una pelea muy fuerte en el tema de la innovación, en el tema de la investigación, de tal forma que estos dos grandes países querían siempre pelear los primeros puestos en cuanto a economía, en cuanto a deporte, en cuanto al tema tecnológico, y de esa manera precisamente que se generan estas nuevas corrientes, ayudados, fomentados precisamente por las Naciones Unidas y el Banco Mundial. De tal forma que este enfoque de alguna manera va a ayudar de manera y va a generar ciertos aportes para que estos países tiendan a una mayor generación de riqueza, a una acumulación de capital, y que este capital, una vez que se alcance una mayor concentración de riqueza, esta pueda ser redistribuida precisamente en favor de la población. Por ejemplo, para que entendamos esto último, ¿qué sería redistribución? Por ejemplo, en Santa Cruz, en Bolivia, todos los departamentos, nosotros pagamos impuestos, generamos divisas, generamos ingresos debido a la actividad económica que se desarrolla en el departamento. Todos estos impuestos se pagan y se va al mercado, en este caso hacia la ciudad de La Paz. En La Paz, bajo las políticas de redistribución que hay, el 5% de todo lo que se genera vuelve otra vez, en este caso, hacia los municipios, la gobernación y las universidades, o la universidad en este caso, en la Verde Moreno. De tal forma que este 5% que es devuelto hacia el municipio debe permitir, en este caso, para que el alcalde, a través de su consejo municipal, a través de sus órganos administrativos, pues puedan generar condiciones en cuanto al tema de infraestructura sanitaria, en cuanto al tema de infraestructura educativa, en cuanto al tema, por ejemplo, de pavimentación, servicios básicos, aseo urbano y otros, de tal forma que esa redistribución de los ingresos debe de alguna manera ayudar a que la población, por supuesto, mejore sus condiciones de vida. No se olviden, por ejemplo,
Si nosotros vivimos en una calle que es de tierra y de repente, y gracias a esta redistribución de recursos, nos pavimentan esta calle, nuestra casita que antes valía $35,000, gracias a que cuenta con un pavimento, ya que nos han implementado con el pavimento, llega casi siempre el tema del servicio del alcantarillado. Nos han dado ese servicio. Entonces, automáticamente pasa nuestra casita de valer 35,000 a 45,000 como si nada. Entonces, eso que genera, estamos acumulando recursos, estamos acumulando precisamente riqueza, estamos generando condiciones para que nuestra población, para que nosotros mismos, pues podamos precisamente tener una vida mucho más digna. ¿Quién es el propulsor de todo esto, lo que viene a ser el tema de la dependencia? El señor Walt Whitman Woodstock. Eh, ¿Cuáles son las etapas que este señor nos dice que se van a desarrollar o que se tienen que desarrollar para alcanzar este gran objetivo? Primero, dice que vamos a partir precisamente de una sociedad tradicional, una sociedad que es en teoría retrasada, una sociedad que tiene un retraso desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista productivo, y que empiezan, y que la segunda etapa ya serían las condiciones que se deben de dar para el impulso, es decir, la implementación de ciertas innovaciones, de cierta tecnología, para que el tema productivo, para que el tema industrial empiece a tecnificarse, empiece precisamente a generar un despegue. A partir de ahí, y ya con el pasar del tiempo, lo que vamos a hacer es marchar hacia un proceso de madurez para finalmente llegar a una era de gran consumo de masas. ¿Qué implica esto? Ya un proceso que es moderno. Un proceso que es moderno, que beneficia a su población, que beneficia a sus ciudadanos y que brinda ciertas condiciones para el desarrollo de las condiciones básicas elementales, como es salud, educación y otros. Eso serían entonces lo que viene a ser en este caso la teoría ortodoxa. En cuanto a la teoría heterodoxa, vamos a hablar de manera muy concreta de lo que viene a ser el enfoque de la dependencia. Nace precisamente cuando prácticamente desaparece el enfoque de la modernización en 1965 y tiene un periodo de 15 años. Este periodo, este enfoque, nace precisamente en lo que viene a ser en América Latina, es decir, de alguna manera es un impacto más nuestro, es un enfoque mucho más criollo, más desarrollado por nosotros mismos, donde Fernando Enrique Cardoso es uno de los grandes protagonistas precisamente de este enfoque, es quien de alguna manera lideraliza este enfoque conjuntamente con otros investigadores, otros economistas, quienes van de alguna manera haciendo esa reflexión, ¿no es cierto? Habíamos mencionado en un principio que todos estos enfoques se dan precisamente por esa gran diferenciación entre lo que vienen a ser los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y estos investigadores, estos economistas, lo que hacen es sencillamente es analizar por qué se generan, por qué Bolivia es subdesarrollada, cuáles son las condiciones para que nosotros podamos de alguna manera salir del subdesarrollo y caminar rumbo a lo que viene a ser el desarrollo. También hace un análisis de lo que viene a ser en este caso la articulación que debe existir entre la economía mundial y las economías locales. Este concepto está, por supuesto, relacionado con lo que viene a ser en este caso, de alguna manera, con la teoría marxista del capitalismo, y vamos a decir que da rienda suelta para que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU, ¿no es cierto?, para que lo que viene a ser el estructuralismo precisamente se afiance, de alguna manera pues se convierta en una de las corrientes mucho más con mayor peso, con mayor relevancia, con mayor impacto a nivel de América Latina, ¿ya? Entonces, este enfoque lo que hace es precisamente hacer un análisis del carácter social y político del subdesarrollo. Y llega a unas conclusiones que son interesantes. Primero nos dice que el subdesarrollo no es un momento ni una etapa, sino más bien
es simplemente la otra cara de la moneda. ¿Qué implica esto con esta afirmación? Nos dice que el subdesarrollo, que para que un país de subdesarrollado pueda convertirse en desarrollado, simplemente pasa por la estructuración de ciertos principios, ciertas innovaciones que pueden a lo largo del tiempo convertir y pueden hacer que un país subdesarrollado como el nuestro, pues prácticamente se convierta en un país desarrollado. ¿Qué implica todo este concepto? Significa que no por ser un país subdesarrollado, significa que toda la vida nosotros vamos a ser un país subdesarrollado. Más al contrario, nos alienta precisamente a desarrollar ciertas estructuras y hace un análisis también, este enfoque de lo que viene a ser el famoso centro y periferia, donde lo que viene a ser en este caso el centro serían los países desarrollados, los países que son dominantes. ¿Por qué son dominantes? Porque tienen una economía económica, porque tienen el potencial necesario precisamente para alcanzar una mayor condición y lo que viene a ser en este caso la subdesarrollada o la periferia, que es dependiente. Decíamos que somos dependientes porque no tenemos las condiciones económicas para poder desarrollar una obra de gran envergadura, como viene a ser, por ejemplo, el tema por ejemplo, como el tema de una construcción de un puente de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, o algo por el estilo. Debemos de recurrir precisamente a un financiamiento externo. Por consiguiente, nosotros dependemos de otros organismos para poder precisamente alcanzar mejores condiciones. El objetivo precisamente de este enfoque es contribuir a un nuevo orden económico mundial que genere una tendencia, una transición que de alguna manera vaya no a favor, sino más bien al contrario, que genere una transición entre el socialismo, que siempre ha estado presente en América Latina, que de alguna manera ha enraizado el subdesarrollo y que esta tendencia, la aplicación de estas normativas, de estos enfoques, pueda de alguna manera hacer que países como el nuestro empiece a caminar rumbo al desarrollo. Por supuesto, que al haberse, en este caso, eh, al haberse desaparecido este enfoque, es precisamente porque habían personas que criticaban bastante lo que viene a ser este enfoque por el hecho de que se pensaba que estas recomendaciones no eran las adecuadas, no eran las pertinentes o que no eran viables, porque no se había generalizado demasiado. ¿Qué implica con el tema de la generalización? Que las posibles recomendaciones para Bolivia eran exactamente las mismas recomendaciones que para Brasil, que para Argentina, que para Uruguay o que para Chile. En ese sentido, por supuesto, al haber una diversidad y una heterogeneidad precisamente en cuanto al tema de contenido, el tema de población y otro, pues hacía precisamente que este enfoque no haya sucedido, que no haya llegado a un buen puerto. Es por eso que prácticamente 15 años después desaparece. Bien, vamos a hablar de este concepto que es importante, el concepto del desarrollo sostenible. Vamos a decir que el desarrollo sostenible lo que hace es analizar, es un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Es el uso racional y equilibrado de los recursos naturales con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras. ¿Qué implica este concepto de una manera mucho más detallada, de una manera mucho más simple? Por ejemplo, hoy en día, ante una población cada vez más creciente, en Montero se requieren 200 camas por año para poder abastecer y dar las condiciones óptimas para que la población, para que la nueva población de la ciudad de Montero tenga una cama donde descansar. Esa es una necesidad. Entonces, ¿qué significa el concepto del desarrollo sostenible? Significa que nosotros vamos a ir al monte, nosotros vamos a ir al bosque y vamos a buscar la madera adecuada
y vamos a extraer, vamos a utilizar la cantidad de madera suficiente y adecuada para poder, en este caso, abastecer la demanda de las 100 casas, perdón, de las 100 camas por año para la población actual. Es decir, para nosotros, para nuestros hermanos y para nuestros padres. En este sentido, estamos siendo racionales, equilibrados con el uso de nuestros recursos naturales, de tal forma que vamos a lograr sin ningún inconveniente satisfacer las necesidades y todos los montereños y todas las personas que viven en este sector van a poder tener una cama digna. Cuando decimos que vamos a utilizar de forma racional, significa que no vamos a extraer por extraer, que vamos a extraer solamente lo que necesitamos, de tal forma que de aquí a 5 años o 20 años o 30 años, nuestros hijos y nuestros nietos también puedan tener una cama digna, hecha o fabricada con el mismo material que nosotros estamos utilizando para poder satisfacer las necesidades en cuanto al tema del dormir. ¿Ok? Entonces, fíjense, y para poder precisamente asegurarnos que las siguientes generaciones puedan precisamente gozar de estos mismos beneficios, es importante que en la actualidad, primero, hagamos una extracción responsable. Segundo, que hagamos un proceso de reforestación, que hagamos procesos en los cuales precisamente recuperemos nuestros bosques, recuperemos las condiciones para que tengamos bosques de aquí a 5 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. De tal forma, precisamente, que el desarrollo sostenible nos garantice precisamente esa satisfacción en un futuro para que nuestros nietos, para que nuestros hijos también puedan precisamente gozar de los mismos beneficios que nosotros gozamos actualmente. En este sentido, también lo que viene a ser en este caso el desarrollo sostenible sugiere que ante, y esta es una de las, bueno, siempre hay críticas, ¿no es cierto? Una de las críticas que se le hace a lo que viene a ser el tema del desarrollo sostenible es que dice que no genera una condición o no genera un criterio para decir precisamente qué es lo que tenemos que hacer respecto al tema del crecimiento demográfico, es decir, de la cantidad de personas que van a existir en un país. De tal forma que al no haber un análisis concreto respecto a esto, estamos como que dice un poquito en desventaja con, con nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Que tenemos una población, que tenemos una industria que es cada vez más creciente, que tenemos un parque automotor que en los últimos años prácticamente ha duplicado su presencia en el departamento, en Bolivia, y que por supuesto que cada vez estamos, como quien dice, afectando más y más al medio ambiente. Bien, con esto finalizo. Para aquellas personas que así gusten, pueden seguirme en mis redes sociales. Estamos presentes, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. Tengo mi canal en YouTube que pueden, por supuesto, suscribirse. De esa manera puedan tener acceso a todos los videos que tiene esta materia y que también tienen el resto de mis materias que yo tengo o que yo doy, de tal forma que van a tener información siempre pertinente, actual y veraz acerca de la materia. Bien, y con esto hemos concluido con lo que viene a ser nuestra unidad número 1 y estamos dispuestos, por supuesto, a responder a las consultas, a las dudas que tengan.